tomar su asiento. Juan capítulo 15, versículo 15, ¿lo tenemos? El apóstol Juan está hablando respecto a la amistad y que debemos de tener con él. Y dice de la siguiente manera: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que le oí a mi Padre os las he dado a conocer. Inclina tu rostro, soberano Dios. Hoy venimos ante el trono de tu presencia dándote las gracias, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres soberano, que a ti, Señor, mereces toda la gloria y la honra. Reconocemos y entendemos que sin ti no somos nada, y entendemos que tú sin nosotros eres Dios. Es por ello, Señor, que pedimos que extiendas tu mano de misericordia y que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Felicitamos a los maestros y a los niños. El apóstol Juan, el apóstol amado, correcto, como muchos lo conocemos, pero si vamos antes del apóstol amado, el tema de hoy es más que un discípulo, un amigo, correcto. Y no es un mensaje de hoy, va a ser un mensaje, una serie de 3 mensajes, 4 mensajes, pero hay una realidad muy grande. ¿Quién fue el apóstol Juan? El apóstol Juan es primo del Señor Jesús, ¿correcto? Juan el Bautista, Juan. Y Juan, el apóstol Juan no era una persona como usted se imagina, una persona con un carácter suave. El apóstol Juan era una persona, hermano, realmente agresiva. Pero podemos ver en la vida del apóstol Juan que Dios puede cambiar el carácter más agresivo, ¿correcto? Conocidos, tanto Juan el Bautista, el apóstol Juan, la descendencia de Jesús, conocido como los hijos del trueno, correcto, porque eran personas sumamente agresivas, pero Dios cambió el temperamento, Dios cambió la actitud, Dios cambió el carácter de cualquier persona. Dios puede cambiarlo, y uno de los ejemplos más grandes es el apóstol Juan. Ahora bien, cuando Jesús plasma la historia, yo quiero que vaya conmigo al versículo 1, mientras sale en la pantalla, el versículo 1 de Juan, y dice así, quiero que vaya conmigo al versículo 1, yo soy la vid verdadera y vosotros, y mi padre es el labrador, correcto. Yo soy la vid. Ahora bien, si usted no tiene miedo de subrayar su escritura, subraye la palabra, sigamos a la otra, subraye la palabra a la otra, perdón, hay 2 más, a la otra. Aquí hay algo muy interesante, sigamos ahí, anterior. A esta frase que es muy interesante, usted subrayela con toda confianza en su escritura, y si se rompe compramos otra, no se preocupe. Pero hay cosas interesantes en la Biblia que no podemos pasar por alto, correcto, cosas que deberíamos de plasmarla, entenderla. La palabra yo soy no es cualquier palabra. La palabra yo soy, si nos remontamos en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Éxodo, correcto, a Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice: si te dicen o preguntan quién eres, ¿qué les diré? El Señor les dice: diles que te mandó el yo soy, o sea, el eterno, el Jehová Jireh, el Hashem, el Jehová Rafa, el que provee, el estandarte. Si te dicen quién soy, o sea, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Ese es Dios. Entonces, cuando miramos ese yo soy en el Nuevo Testamento, Jesús está diciendo: el que se le apareció a Moisés, el que abrió el mar rojo, el que trajo las plagas, el que hizo tantos milagros, el que llamó a Abraham, ese yo soy yo. Jesús está manifestando su divinidad, correcto, cuando le dice: yo soy Dios, yo soy el creador, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el que soy. Ese punto, por eso el apóstol Juan es una de las cartas teológicamente, una de las cartas más profundas, difícil de entender, la carta de Juan.
No es una carta sencilla. Ahí aparecen los yo soy de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Y usted va a ver todo eso yo soy, que Jesús está mostrando su divinidad, ¿correcto? Mostrando que Él es Dios, mostrando que Él es todo. Ahora bien, ¿cuál es el énfasis del yo soy? Por muchas razones. Creo que Mateo capítulo 16 marca la pauta cuando Jesús hace la pregunta, ¿correcto? ¿Quiénes dicen que yo soy? Unos dijeron tú eres el profeta, otros dijeron tú eres Elías, otros dijeron tú eres Jeremías, tú eres el profeta, tú eres tanto, ¿correcto? Y todas esas preguntas, todas esas respuestas, perdón, no eran respuestas vagas, porque tenían un contexto y una similitud en cuanto a la praxis de Jesús. Pero hay una gran diferencia en la respuesta del apóstol Pedro, y eso es lo que deberíamos de entender hoy. Que el apóstol Pedro le dice: ¿quiénes dicen que yo soy? Dice el Señor Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe lo que significa eso? Le estaba diciendo: tú eres mi Salvador. Tú eres el que va a morir en la cruz del Calvario. Tú eres el que va a dar su vida por mí. Tú eres el que puede quitar todo pecado de la raíz. Tú eres el que puede perdonar. Tú eres el que va a derramar tu sangre preciosa, y esa sangre va a tener el poder para redimirme de toda inmundicia de pecado. En pocas palabras, hay una diferencia entre lo que tú concibas de Dios en tu mente, pero hay otra diferencia entre reconocer quién es Dios en tu vida, ¿correcto? Por eso Romanos capítulo 10 dice que si confesamos que el Señor Jesús y creyéramos con nuestro corazón, la palabra confesar no es de la boca para afuera. La palabra confesar en el original significa un reconocimiento de quién es Él en tu vida, ¿correcto? Y eso es muy importante. No confesar por confesar, no hablar por hablar, no adorar por adorar. Mientras tú no reconozcas en tu corazón quién es Dios en tu vida, no habrán cambios en tu vida, hermano. Mientras tú no entiendas quién es Dios en tu vida, quién es Cristo en tu vida, no van a haber cambios. El ateo gnóstico sabe más que usted y yo de Biblia, pero el ateo gnóstico dice: yo sé que hay un Cristo. Yo sé que hubo una persona, Jesús histórico, que murió por mí, pero ¿y a mí qué me importa? A mí no me sirve nada. Ok, él sabe de que hubo un Cristo, pero hay una diferencia. Mientras él no reconozca que ese Cristo se entregó, se humanó y murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó por amor a mí, mientras no reconozca eso, no van a haber cambios en mi vida. Amén. Por eso hay mucha gente y mucho cristiano idólatra que en momentos de dificultad abre su Biblia en el Salmo 91, pone un letrero en la puerta del Salmo 91, Salmo 23, y dice: esto me va a cubrir. Mientras tú no reconozcas que lo que está amando ahí se puede manifestar en tu vida, y que lo que está manifestando en esa puerta bajo un letrero puede cambiar tu vida, mientras tú no lo reconozcas, no va a pasar nada. Amén. ¿Se acuerdan aquella historia que comentamos, que el papá viene con una escritura y le dice, y el hijo pone su Biblia en el asiento, y mientras el papá le dice: hijo, ¿qué estás haciendo? Estás blasfemando con la escritura. El hijo le dice: papá, pero este es un libro normal. Y le dice el papá: hijo, estás blasfemando con la escritura. Tiene poder, este libro tiene poder. Le dice: papá, si tuviera poder te cambiara a ti. En pocas palabras, mientras yo no reconozca que la escritura tiene poder, que lo que está en la escritura puede cambiarme, no va a pasar nada, hermanos. Por eso hay muchos hogares mal, por eso hay muchas vidas que no son transformadas, que pueden adorar bonito, que pueden venir a la iglesia todos los días, pero siempre seguirán deleitándose en su pecado, porque la evidencia más grande que Dios transforma tu vida es que tu misma vida cambie. No es tantas cosas, sino que tu misma vida cambie. Amén. Un servicio glorioso no se compone por cuántos milagros haya. Un servicio glorioso se compone en que el
el Espíritu Santo te confronte con tu pecado y tú salgas de este lugar y digas: algo pasó allá, llevo el mismo dolor, puede ser que lo lleve, pero algo pasó allá porque fui confrontado con mi pecado, reconocí que si no cambio voy al infierno, pero algo pasó, que antes quería a gritos mentir, que antes quería a gritos fornicar, que antes quería a gritos mirar pornografía, pero algo pasó en la iglesia que me confrontó el Espíritu Santo y ahora me avergüenzo y quiero salir diferente. Ese es el servicio más glorioso. Eso es lo que Dios anda buscando en los servicios. Antes de Dios bendecirte, iglesia, antes de Dios llevarte tantas cosas, Él quiere transformarte primero. La prioridad de Jesús no es llevarte a tenerte una mansión. La prioridad de Jesús, hermano, ojo a esto, la evidencia más grande de la bendición bíblicamente no es tener un Ferrari, no es tener una Lamborghini, no es tener tantas cosas. La evidencia más grande de la bendición de Dios para tu vida es que tú cambies de carácter, es que tú cambies de actitud. Porque esa mala actitud que tienes, porque ese mal carácter que tienes, porque esa lengua pequeñita que se hace como hule de aquí para allá, esa lengua que tienes tan grande que no puedes controlar y que está ese espíritu de chisme en tu vida, hermano, ese espíritu te puede llevar al infierno. Y no solamente al infierno, te puede hacer la vida imposible aquí en la tierra. Es que, hermano, hay gente que no puede con su propia vida, pero se mete en la vida de los demás. Por eso, cuando alguien llega a tu vida a contarte algo de alguien más, dile: hermano, perdón. Si tú tienes muy larga la lengua, yo no la tengo. Ni oídos grandes, ni lengua grande. Así que limítate en decirme cosas. Yo prefiero darme cuenta por mis propios ojos. No soporten el pecado, porque ustedes están siendo pecadores también. Y si Cristo viene, se van al infierno también con Él. Léase, hermanos, Gálatas capítulo 5, que dice: el chisme, la hipocresía. ¿Y cómo es posible venir a adorar a Dios con esa lengua tan grande, con la misma lengua? Quiero hablar en lengua, Señor. Si te dice: Señor, pero primero controla tu lengua, porque acaba de estarte comiendo a mi hermano que está ahí, que fue lavado con la sangre de Cristo, y acaba de estártelo comiendo. ¿Por qué? Porque con esta misma lengua que adoro a Dios, quiero comerme al hermano, ¿correcto? ¿Cómo es posible eso? Leamos Levítico capítulo 19. Interesante. Capítulo 19 de Levítico dice que el principio de la santidad, ¿correcto? ¿Cuál es la santidad? Aprender a valorar a mi hermano, no burlarme de mi hermano. Y usted va a escuchar esos principios. Y cuando usted analiza Levítico 19 y analiza su vida, dice: wow, ¿qué tipo de santidad yo estoy viviendo? Porque queremos irnos al cielo, pero con todo lleno de pecados. Dice la Biblia que no, que sin santidad nadie verá al Señor, ¿correcto? Y ojo a esto, Hebreos, ¿qué dice? La santidad no la pone en el cielo primero Hebreos. Dice: buscad la paz unos con otros, ¿correcto? Buscad la paz, porque sin santidad la paz viene, o la tengo que buscar. Tengo que buscar. Tengo que buscar. ¿Y qué hacemos nosotros? Aunque miremos la paz ahí, no la buscamos. Ahora bien, yo soy la vid, dice, verdadera, y mi padre es el labrador. La figura de estos capítulos, o de este capítulo, tiene que ver 100% con la iglesia, con Israel, perdón. Tiene que ver 100% con Israel. Y ahora bien, sigamos a la otra. Aquí hay algo muy interesante. Sigamos a la otra, hermano. Cuando Israel comienza a mirar su panorama, y Dios comienza a mirar este panorama, muestra Dios el dolor. Lo vamos a ver en Isaías capítulo 5. Usted puede leer su Biblia en Isaías capítulo 5 con toda confianza. Abre Isaías capítulo 5. Mire lo que dice ahí, algo muy interesante. Isaías capítulo 5 dice: yo regué mi viña, vigilé mi viña, guardé mi viña, cuidé mi viña, le puse una torre. Pero dice: pero esa viña, en vez de darme uvas, me dio. Y Dios hace un parámetro muy interesante. Dice Dios: ¿habré hecho yo algo malo para mi viña? ¿Me faltó a mí hacer algo más? La pregunta es: ¿qué le faltó hacer a Dios para entender que Él nos ama? ¿Saben cuál es el problema? No sé si yo siento calor, o Ramiro, si prendemos el aire, ¿está haciendo calorcito? O yo soy. Está haciendo calorcito, ¿verdad? Prendamos el aire, Ramiro, de ese lado de acá del altar. Hay algo interesante
Y es que cuando miramos la Biblia y miramos tantos parámetros, tantas reglas de la Biblia, y decimos, por qué hay tantas reglas? ¿Por qué? Porque la Biblia no forniques. ¿Por qué dice la Biblia no adulteres? ¿Por qué dice la Biblia no codice la mujer de tu prójimo? Y uno comienza a ver esas reglas. ¿Por qué dice la Biblia no tengas relaciones antes del matrimonio? Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué tantas reglas? Cuando vuelves a la realidad y creces, llega a una madurez grande. Cuando hablo de madurez no hablo de edad, no hablo de canas, hablo de tener el carácter de aprender a discernir entre una cosa y otra cosa, ¿correcto? Y cuando tú miras y dices, wow, ahora entiendo por qué no es lícito fornicar. Ahora entiendo por qué es prohibido adulterar. Ahora entiendo por qué no es permitido bíblicamente decir mentiras. Ahora entiendo por qué no es bíblicamente comenzar a criticar a mi hermano. Porque tú estás viendo que esas áreas de tu vida que estás ahí y que miras en la Biblia que las prohíbe, es por una razón. A eso se le llaman leyes casuísticas. Porque hay una causa, el por qué la Biblia prohíbe en que no te metas con una mujer que no es tu esposa, teniendo a tu esposa. Primer punto, porque hay hijos de por medio. Segundo punto, porque hay una traición. Y tercero, porque va a haber un dolor grande ahí. Y tú entiendes que no son reglas tiradas a la aventura, sino son reglas que te están evitando un sufrimiento en tu vida, ¿correcto? Y cuando tú entiendes, por ejemplo, la Biblia dice, y no os unáis a yugo desigual. Cuando andas enamorado, hermano, pastor, yo lo amo, pastor, y el hermano está sin dientes. Es que pastor está bien bonito, pastor. Y yo digo, Señor, háblele de la vista, Señor, por favor. El hermano le faltan 2 dientes. Y no, pastor, chulada de hombre, mire qué cuerpazo. Y el hermano con la panzota ahí, hermano. Pero es el amor, correcto. Uno entiende, es el amor. El hermano está enamorado y uno dice, wow, interesante. No, ella ve en su corazón, correcto. Y la palabra novio es de no ver, correcto. Uno se vuelve subjetivo ante esa relación. No, pastor, es que sobre todo es el amor, pastor. Espérate. Pastores, como dijo acá, yo amo mucho a mi Pancho, correcto. Y ese Pancho, a la hora de casarse, comenzaba a ver la realidad de la vida. Que ese Pancho antes te daba rosas, que ese Pancho antes te daba aprecio, que ese Pancho antes te decía amor, donde tú quieras, bien Ruth, no es bíblico el tipo, pero bien Ruth, bien poeta. Amor, donde tú vayas yo voy a ir, donde tú mueras yo voy a morir. Y amor, donde yo voy a ir, yo te sigo, amor, dale. Cuando ya llega el tiempo, ¿no?, de casado, amor, yo no quiero ir a la iglesia. Ve tú si quieres, pero yo no. Comienzan los conflictos. ¿Sabes por qué? Y ahí comienzas a notar algo, y te llega a recordar lo que dice la Biblia. No os unáis a yugo desigual, porque comprendés de que hay un choque. Yo hablaba hoy con mi sobrina y le decía, llevo 36 años, bueno, voy a cumplir 36 años, y a la vez me he dado cuenta de que no hay ninguna acción aquí en la tierra que haga el hombre sin que no tenga una consecuencia. ¿Sí o no? No hay ninguna acción que tú cometas hoy que no traigan consecuencias. Y lo peor de todo, que hay consecuencias que las vas a enfrentar toda la vida hasta que mueras. Y lo más doloroso es que esa consecuencia muchas veces va a enfrentar tú, pero vas a dañar a tus seres queridos. Un ejemplo claro, Saúl. ¿Qué culpa tenía? Estamos hablando de la vida, estamos hablando de los amigos, estamos hablando de una realidad bíblica. ¿Qué culpa tenía Jonatán? ¿Qué culpa tenía Mefiboset? Correcto. No tenían culpa por la torpeza de Saúl. No, Jonatán era un tipo consagrado, de corazón blando, de corazón puro, de una actitud prudente de Jonatán, ¿correcto? Que hace un pacto con David, lo guarda, porque Jonatán reconoce de que David era un siervo de Dios, y uno dice, wow, qué tipo, ¿no? Pero por la torpeza, por una acción de Saúl en el tiempo de la batalla, y es que hay una realidad, que hay un gran mensaje. Saúl
va y comienza a cometer ese pecado, va a la guerra, pero se cubre, correcto, de una vestimenta para no ser reconocido. Viene un arquero y tira una flecha al aire, correcto, y cae sobre Saúl, porque no importa cómo, cuándo quieras esconderte, dónde quieras esconderte, no importa qué disfraz te pongas para ocultar tu pecado, el ojo divino sabe dónde está oculto tu pecado, y tarde que temprano habrán consecuencias, porque de Dios nadie se burla. Imagínate, él pudo haberse escondido, pero no, tiran el aire y dice Dios: no, yo soy un Dios omnipresente, yo soy un Dios omnisciente, que te vayas a lo profundo, te vayas a lo alto, te vayas donde te vayas, yo soy Dios y yo veo tu realidad y yo veo tu vida. Ese es Dios hablando, ese es Dios glorificándose, porque Dios es trascendente, inmanente, o sea que Dios está sobre todas las cosas. Por eso léase Salmo 139. Salmo 139 es una chulada que muestra la teología incomunicable de Dios, correcto. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es inmutable. Salmo 139, si usted quiere saber quién es Dios, Salmo 139 describe quién es Dios. Examíname, oh Dios. Muéstrate. Antes que venga a ti, tú ya lo sabes. Si me voy a lo profundo, ahí estás tú. Si me voy a donde quiera, ahí estás tú. Porque de Dios nadie se esconde, correcto. Ahora bien, volviendo a esto, quiero terminar este paréntesis. Cuando me fascina la frase, y siempre la digo cuando caso a alguien, de Timothy Keller. Creo que usted ya se la sabe de memoria, correcto. Timothy Keller expresa esta frase: el matrimonio es una experiencia sin igual, pero que también trae dardos y trae espinos. ¿Sí o no? El matrimonio es una experiencia sin igual, pero que trae dardos y trae espinos. Y en aquel día, los que están solteros, no vaya a decir: no sabía que el matrimonio, porque usted lo sabe. Señor, pero ¿por qué tú te dices? Ve, momento, yo no te dije que te casaras. Yo te di 66 cartas, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, donde te estaba mostrando las consecuencias de no hacerme caso. ¿No entendiste? Enfrenta las consecuencias tú. Amén. Muchos dirán: pastor, ya demasiado tarde me dijo. Ahora aguanta, hermano. Ahora bien, en la vid también significaba, la vid era un árbol que tenía uvas, correcto. Pero lo interesante de esta vid era que el judío la ocupaba, era uno de los árboles más codiciables por el líquido, por tantas cosas. Pero lo más interesante es que esta vid, hermano, mitigaba la sed. En momentos de calor venían los judíos y se acostaban, se recostaban sobre ese arbolito, porque la sombra mitigaba la sed, líquido, pero también la sombra los cubría del calor y del sol, correcto. Ese es Dios hablando, que no importa qué tan duro, qué tan soleado, qué tan difícil sea tu desierto, cuando estás en la cobertura de Dios, bajo la guianza de Dios, tu desierto más difícil le vas a encontrar sentido y un propósito. Amén. Y esto es interesante porque, hermano, cuando estás con Dios todo toma sentido. Hay un problema muy grande, y el problema más grande es que queremos enfrentar las cosas sin Dios. ¿Quieren que les diga algo aquí en otro paréntesis? Yo solo haciendo paréntesis, ¿verdad? Aquí va algo. La fórmula que has usado toda la vida no te ha funcionado. Por eso hoy en día estás amargada, con dolor en tu corazón, herida y sola o solo. Cuando hablo de soledad, no estoy hablando en el aspecto de que no hay nadie a tu alrededor. Puede haber mucha gente a tu alrededor, pero tú estás solo, ¿correcto? Porque esa fórmula no te ha funcionado. Cambia la ecuación, cambia la suma, cambia la multiplicación. Esa fórmula no te va a funcionar. Mientras saques a Dios de tu ecuación, siempre te va a ir mal. Mientras actúes basado en lo que piensas, a lo que sientes y a lo que crees, y comiences a actuar bajo esos parámetros, te va a ir mal en la vida, hermano. Siempre te va a ir mal.
No estoy deseando un mal, pero esa fórmula nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Por eso lea a Josué capítulo 1 versículo 8. Medita la palabra, guarda la palabra, escudriña la palabra, vive la palabra para que todo te salga bien. ¿Por qué me sale mal la vida? Porque he ignorado la palabra. Y mis acciones contradicen la escritura. Y cada vez que una acción tuya contradice la escritura, te va a ir mal, hermano. Y aquí entra lo polémico, ¿correcto? Pastor, pero ¿qué hago con lo que siento? Surge el problema, ¿no? ¿Qué hago con lo que siento, pastor? ¿Y quién te dijo a ti que lo que sientes es superior a lo que está en la escritura? Pastor, está siendo muy espiritual, aquí va. Tus sentimientos son inestables, ¿correcto? Los sentimientos son inestables porque los sentimientos pueden surgir de acuerdo a una conversación del instante. Algo pasó en mí, pero me flechó. Hubo una química. Y dice uno, wow. ¿Por qué? Porque te dejaste guiar ese momento bajo una situación, ¿correcto? Pero aquí hay algo interesante. La Biblia dice esto, que el cielo y la tierra pasarán. Cuando habla de cielo y tierra, está hablando de todo aquello humano, aquello mortal, sentimientos, enamoramientos, aquellas acciones que te guían. Está diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero dice Jesús mismo, pero hay algo que no va a pasar. Mientras todo pasa, dice, hay algo que permanece. Ahora la lógica de nosotros, ¿cuál es? Camino sobre aquellas cosas que son inestables o sobre aquellas cosas que pueden ser de que no sean atractivas, que pueden ser que no llamen la atención, pero que son estables. Dice Jesús, el cielo y la tierra pasará, pero hay algo que no va a pasar y es mi palabra. Entonces, si yo vivo basado en lo que siento, reconociendo que mi mismo corazón me traiciona, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, entendiendo ese principio y miro que la escritura permanece, que no va a pasar ninguna letra que no se cumpla, lo que tengo que hacer es comenzar a caminar por la palabra, ¿correcto? Sienta lo que sienta, el éxito es caminar en la palabra. Pero yo lo amo, pero la escritura dice que no, pero me quiero vengar, pero la escritura dice que no, pero quiero hacer algo contra él, pero la escritura dice que no, porque todo pasará menos la palabra va a pasar. Imagínense. Qué interesante, ¿no? Evítese tanto dolor, cumpla la escritura, viva la palabra de Dios y todo le va a ir bien. Pastor, es difícil, yo sé que es difícil, humanamente no puedes hacerlo. La mala noticia, que humanamente no podemos cumplir la escritura, pero divinamente podemos cumplirla. Efesios tiene 6 capítulos y en esos 6 capítulos usted va a encontrar más de 30 veces la palabra en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque lo que está diciendo el apóstol Pablo, he descubierto en toda mi vida que en Cristo soy más que vencedor, que en Cristo todo lo puedo, que en Cristo hay algo en mi vida, que en Cristo, que en Cristo, que en Cristo. Cuando estás en Cristo, hermano, vas a vencer. Esa es la diferencia. Cuando estás en Cristo vas a vencer. Y Dios no te promueve un evangelio codicioso ni atractivo. Yo creo que si tú no comprendes que la cruz es atractiva para ti, nunca un evangelio va a ser atractivo para ti. Amén. Sigamos a la otra. Ahora bien, este mensaje es la figura de Israel, correcto. La vid, por otra parte, era una figura de Israel tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ese es punto importante. Sigamos a la otra. Ahora bien, la vid verdadera, correcto. La vid era verdadera en contraste con Israel, la vid infiel, pecadora y sin fruto. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, yo voy a estar dando la clase del Antiguo Testamento aquí en Los Ángeles. Pero cuando usted mira la teología de Dios, la soberanía de Dios y cómo Dios está actuando en el mundo, usted se hace muchas preguntas. Y una de ellas que se hace o se puede hacer es: ¿por qué Dios siguió siendo fiel ante un pueblo tan rebelde? Cuando, me parece que es 1 Samuel, cuando Dios llama a Saúl,
si se da cuenta, la reacción del profeta Samuel, que Samuel es el último juez y el primer profeta que unge a 2 reyes, ¿correcto? Y cuando usted mira el panorama, que la molestia de Saúl, le dice, pero Saúl, le dice, Señor, pero ellos están pidiendo a un rey. Recuérdese que antes de que se fundara el primer rey, había un reino teocrático, ¿correcto? La palabra teocracia significa que Dios está gobernando a su pueblo. Pero ellos querían dejar de ser un reino teocrático por ser un reino democrático. El pueblo, la voz del pueblo, las decisiones del pueblo, ¿correcto? Y el profeta Samuel escucha esto y le dice a Dios, Señor, pero te han negado. Y le dice, hey, no te preocupes, me han negado a mí. Y le dice Dios una palabra muy interesante. En verdad, este pueblo nunca ha reconocido quién soy yo. Y cuando usted mira esa palabra y usted comprende de que ¿cómo es posible de que el pueblo de Israel nunca reconoció a Dios? Lo sacó de Egipto por 430 años, le enseñó las plagas, miraron la mano de Dios en el mar rojo, ¿correcto? Cómo se abrió. Miraron tantas cosas, el maná del cielo, la nube de día, la llama de fuego en las noches. Y usted mira el Shekinah de Dios manifestándose en el Antiguo Testamento. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible que nunca reconocieron el poder de Dios? Y uno dice, ¿qué Israel tan perverso? La pregunta es, ¿qué papel juegas tú? ¿Acaso no estamos como Israel? Sabiendo quién es Dios, de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, y aún así no tenemos reverencia ante la presencia de Dios, y aún así entramos a la iglesia como se nos da la gana, aún así queremos adorar a Dios como se nos da la gana, aún así queremos vivir la vida a nuestra manera. ¿Acaso no estamos igual nosotros? Y aquí entra la pauta, ¿correcto? ¿Qué papel juega Dios en mi vida? Por eso es importante hacer un alto en la vida y reestructurarnos y hacernos preguntas. ¿Por qué realmente soy cristiano? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? ¿Qué te hace a ti ser cristiano, hermano? Pastor, porque sé que Cristo murió. No, pues no, correcto. Pero ahora esa declaración, balancealo con tus acciones. Ahí cambia la cosa, correcto. Balanceala con tus acciones. En verdad, Cristo, ¿por qué soy cristiano? Porque Cristo murió por mí. Porque Cristo se encarnó en mi vida, en verdad. Sí, pero ¿por qué sigues mintiendo? ¿Por qué sigues de hipócrita? ¿Por qué sigues texteando con quien no es tu esposa? ¿Por qué sigues haciendo tantas cosas que no agradan a Dios? ¿Por qué todavía sigues pensando de que la gloria de Dios va a caer sobre tu vida estando en pecado? ¿Por qué todavía sigues siendo infiel con Dios? ¿Qué te hace a ti cristiano? Porque vienes a la iglesia, porque te sabe la Biblia, uno que otro versículo, y no pasa de Jesús lloró, pero yo me sé la Biblia, pastor. Hermano, de nada sirve que te sepa. Leas el Mateo capítulo 4. Satanás sabe más de Biblia que usted y yo, y Satanás nunca cambió. Porque al saber la Biblia no cambia ni salva a nadie, pero el comprender y aceptar y reconocer que la Escritura tiene poder, sí puede hacerlo. Y es una realidad, iglesia. Mientras tú y yo no reconozcamos que la palabra de Dios tiene poder para transformarnos y dejemos de ver esta escritura, hermano, dejemos de ver la escritura como un libro cualquiera y vamos a ir a escuchar palabra de Dios y vamos a ver qué de nuevo dice ese pelón y tantas cosas, ¿no? Y mientras usted venga con esa actitud a la iglesia, nunca usted va a salir transformado de este lugar, porque lo que transforma no es lo que el pastor diga, por muy bonito que lo diga. Lo que transforma es la escritura, la palabra de Dios. Pero pastor, si la escritura tiene poder, dijo alguien, ¿por qué no me ha cambiado a mí? Wow, buena pregunta, ¿no? Si la palabra de Dios tiene poder, ¿por qué a mí no me cambia, pastor? ¿Será que Dios está fallando o será que yo estoy fallando? Buena pregunta. Y aquí va la respuesta. ¿Qué está pensando usted ahorita cuando está escuchando el mensaje? Pastor, yo estoy pensando en Betty la Fea, cómo quedó el capítulo, ¿correcto? Yo estoy pensando en los viles, pastor. Yo estoy pensando en tantas cosas. Por eso la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida, porque la estás ocupando. Cuando la palabra de Dios está tocando tu mente y tu corazón, tu mismo pensamiento le dice, espérate, porque estoy pensando en el capítulo de Betty. Espérate, porque estoy pensando en aquel vil que tengo que hacer. Y la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida porque no se ha penetrado en tu corazón.
Amén. Y eso es real mientras la palabra de Dios. Por eso el mensaje, y vuelvo con mi hermano Fernando, lo siento. ¿Entiendes lo que lees? ¿Comprendes lo que estás leyendo? ¿Comprendes quién es Cristo en tu vida? ¿Comprendes la cruz en tu vida? Mientras no lo comprendas, no va a pasar nada. Mientras no entiendas que el mensaje, que la palabra de Dios, que Cristo es el único que puede cambiar, no va a pasar nada. Sigamos a la otra. Aquí hay un principio fundamental. Sigamos a la otra, hermana Olga. Y el principio dice: el poder de la palabra, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ojo a esto, casi vamos terminando. Me llama mucho la atención esto. Por eso dice el versículo de las cartas Paulinas. Dice: el que sea santo, ¿qué tiene que hacer? Y el que es pecador, que siga pecando, que siga pecando. Fíjense, voy a usar una frase muy dura, mayormente en nuestro contexto multicultural en el cual estamos. Pero la Biblia usa una frase muy interesante: que el pecador es muchas veces, ya sea una metáfora, una alegoría, como se quiere llamarle. Dice que el pecador muchas veces es como aquel puerco que sale del lodo pero se vuelve otra vez al lodo, o como aquel animal que vomita y luego vuelve a comerse su vómito. Tremendo ese pasaje, ¿no? Lo que la Biblia está diciendo es: ¿cómo es posible que vengas ante Dios llorando y luego volver a ir en aquellas cosas que te afectan a ti? Interesante. Ahora bien, dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora bien, ojo a esto. La palabra fruto en este contexto no significa ganar almas. Bajo este contexto está hablando de carácter, está hablando de tu vida, de tu ética moral, espiritual en tu vida. Correcto. Ahora bien, versículo 3 dice: y ya vosotros estáis limpios por la que. Wow. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Pero pastor, yo como que no me limpio, hermano. Pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo te vas a limpiar si llegas a la casa y la Biblia la avientas ahí, hermano? Ya Biblia hasta tienen telas de araña, hermano, porque no se leen. No, pastor, hacemos una prueba ahorita, hermanos. En verdad la Biblia no se lee, hermano. Es el libro más comprado y menos leído por las personas. Amén, la hermana la cuida y se quita. Ahora bien, ojo a esto. ¿Sabe por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantas personas engañadas en cuanto a la escritura? Y ojo a lo que voy a decir, porque es muy interesante. Y lo digo basado a la ética en el altar. Que no te emocionen los gritos de ningún predicador. Que no te emocione la filosofía de ningún predicador, porque son vacías. Pero sí que te emocione la palabra de Dios. Y cuando estoy diciendo que te emocione la palabra de Dios, estoy hablando de un predicador que se pare enfrente de ti y que trace bien la escritura. Porque hoy en día hay mucha ignorancia espiritual. Pero pastor, el ladrón no viene para matar, hurtar y destruir. ¿Quién te dijo a ti que Satanás es ese? No, pastor, yo pensaba que se me enseñó que Satanás es el que viene a matar. No, nada que ver. ¿Sabes Juan 10:10 de quién está hablando? De aquella persona que se para en el altar, que viene a decir: así dice el Señor, que viene a decir, y así pasan las cosas y nada. Hermano, qué lamentable es pararse en el altar y decir lo que se te da la gana al predicador. Decir tantas cosas. Y la iglesia: amén, Señor. ¿Qué pecado? Cuando es la palabra de Dios. Ojo a esto, dice: la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que quebranta. Cuando tú estás por aquellos momentos difíciles y dices: Señor, no aguanto más, tú te metes a tu secreto y le dices: Señor, yo sé que tú me hablas, yo sé que tu palabra tiene poder para hablarme, Señor. Y tú te sientes mal, pero encuentras aquel versículo 42, verso 42 del Salmo, que dice: oh alma mía, alaba a tu Dios. Y tú comienzas a ver y dices: wow, no tengo ganas de adorar, pero dice que Él no te va a apartar de ti, que Él cuida de ti. Tú comienzas a ver eso y dices: oh alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, Él es quien restaura. Y tú comienzas a ver todos esos detalles.
Y sales edificado ese momento, porque la palabra tiene poder para transformarte. La palabra sí tiene poder, iglesia. La palabra, cuando tú comienzas a meterte en la palabra, tus huesos, tu carne, tu vida espiritual, tu hambre comienzan a aumentarse, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. Mira este capítulo, dice el verso, porque se está limpio por la palabra. Pastor, ¿qué tiene que ver la palabra? ¿Cuál es el poder de la palabra? Casi voy terminando. Samuel, si me dejan el piano, por favor, te lo agradezco. Ojo a esto. Santiago dice que la palabra es como un espejo, porque si hay alguien que no quiere quedar bien contigo, es la palabra de Dios. La palabra te va a decir: Ramiro, tú estás en pecado. La palabra de Dios te va a decir: Ramiro, tú acabas de estar allá pecando y ahora viene aquí a adorarme. La palabra de, o sea, hay dos Ramiro, hermano, eso toca yo. Con razón los dos me quedaban viendo. Okay, ya me sentía amenazado yo. Porque la palabra de Dios puede cambiarte. Si tú estás mal, la Biblia te va a decir cuál es tu pecado. Y tú, cuando estás a solas ahí, estás en tu mesa con un café y tú comienzas a llorar en la presencia de Dios, dice: ¿cómo es posible? Es que la Biblia me está diciendo que estoy mal. Cuando la Biblia, tú comienzas a ver la historia de David, y que el profeta Natán viene y le dice: David, tú eres aquel hombre que miró a aquella mujer, tú teniendo muchas mujeres, David, y miraste a aquella mujer Betsabé, y ese pecado te llevó a otro pecado y mataste a Urías. Tú usaste esa injusticia, David. Y así es la palabra de Dios diciéndote: tú eres aquel hombre que está en pecado, y déjame decirte algo, que alma que pecare, esa va a morir. Y cuando tú estás en el secreto, le dices: Señor, perdóname. Porque la palabra de Dios, hermano, tiene poder, y no necesitas que alguien venga y te diga: dice el Señor así. Muchos están esperando eso en sus vidas. Déjame decirte que si no eres capaz de discernir la voz de Dios en el secreto, vas a desconocer la voz de Dios en el público, iglesia. Debemos de entender algo, que Dios tiene poder para hablarnos a solas. El problema es que la iglesia se ha acostumbrado a tanto emocionalismo, que venga un profeta, que venga el ungido de Dios y que nomás me ponga la mano y caiga al suelo, sentí algo bonito. No. Tú tienes oído, tú tienes boca, tú tienes un corazón para entender en el secreto lo que Dios quiere decirte. Hay muchas ovejas confundidas hoy en día por falta de ética de los ministros y responsabilidades. Y la iglesia tiene la culpa por no ir al secreto, por no ir a la escritura. Esto es alarmante, iglesia. Porque muchos están viviendo un cristianismo que nunca la Biblia menciona. Están adorando a un Dios que nunca la Biblia menciona. Están haciendo su propio estilo de adoración. Y eso es lamentable. Qué triste es que en aquel día venga Cristo y tú le digas: Señor, yo hice tantos ayunos. Señor, yo me sacrifiqué por ti. Y te va a decir Dios: hey, establecí un estilo de adoración. Yo solo tengo una forma de adoración. Pero Señor, el pastor me enseñó. Hijo, yo te dejé la escritura. Me impacta cuando Levítico capítulo 10, cuando Nadab y Abiú dice que fueron al altar y ofrecieron ofrenda a Dios, y que fueron consumidos por la misma presencia de Dios. Porque hay adoración que Dios no aprueba, y una de las adoraciones que Dios no aprueba es esta: cuando yo todavía no me he arrepentido de mis pecados. Dios es santo y Él busca santidad. Léase Levítico 19 cuando dice: yo soy santo y vosotros seréis santos. A la iglesia se le ha olvidado que vivir en santidad. La iglesia se le ha olvidado levantar sus manos limpias a Dios. Y piensan que con 3 gritos, 4 gritos ya sienten algo bonito. Pero mientras tu vida no sea transformada, fue un emocionalismo en tu vida, iglesia. Dios quiere más que eso. La prioridad de Dios es comenzar a entrar a tu corazón y transformarte. Porque si hay algo que Dios sabe, es cómo está tu vida. Y aunque tú no le digas, Él lo sabe.
pones sobre tus pies un momento. Oh Señor. Y voy a pedir todo aquel, el grupo de alabanza y todo aquel que se haya caracterizado, evidenciado con este mensaje, que quiera pasar aquí al altar y decirle: Señor, yo hoy te necesito. Hoy quiero que tú me cambies. He entendido que ser cristiano es más que saber de ti, es reconocerte. Y ese reconocimiento tiene que estar con mi carácter, con mis acciones, Señor. Yo quiero que pases aquí enfrente, todo aquel que necesite de Dios. Pasa aquí enfrente y dale tu mejor alabanza a Dios. Haz como aquella viuda que dice la Biblia que dio todo lo que tenía. Ven a darle todo lo que tengas a Dios. Dáselo. Inclina tu rostro, levanta tus manos. El altar está abierto para todo aquel que quiera.